Bueno, vamos a dar inicio a esta audiencia en instancia de impugnación en el caso judicial Canales Mariano Eduardo y otros sobre homicidio agravado. A los fines del registro damos constancia que se encuentra el doctor Fernando Díez por la defensa en calidad de impugnante, el doctor Brady Obeid por la Fiscalía, y el tribunal está integrado por el doctor Sommer, que se encuentra en su despacho en la ciudad de San Martín de los Andes por videoconferencia, el doctor Trincheri y yo nos encontramos acá en la ciudad de Neuquén. Es, como dije, una impugnación deducida por la defensa, así que le doy la palabra. Doctor Díez. Sí, señor juez. Esta impugnación se deduce contra una resolución dictada por el juez Markovetsky en una audiencia donde se resolvía procedencia de prueba en recurso contra una sentencia dictada en juicio por jurados, y en esa resolución rechaza una importante cantidad de pruebas propuestas por esta defensa. Se trata de la impugnación a una condena a prisión perpetua de mi asistido Alexis Obreque Varas. En primer lugar, respecto de la procedencia, entiendo que el derecho a una revisión amplia, conforme se expresa en el fallo Casal, implica también la posibilidad de ofrecer prueba. Y se trata, sin duda, de un acto procesal importante, pero, y haciendo referencia a algo que en la anterior resolución han nombrado, que siempre es un acto importante cuando resulta irreparable, y en este caso claramente sería irreparable esa denegatoria de prueba. Se trata de una resolución que entendemos que es absolutamente arbitraria, es decir, no da fundamentos serios sobre su rechazo, y si bien entiendo que hay alguna controversia respecto de la procedibilidad, en antecedentes como Martínez, Héctor Cecilio, se ha hecho lugar a la procedibilidad de la impugnación de prueba en esta etapa. ¿Por qué decimos que causa gravamen irreparable? Porque, evidentemente, si no se trata en la instancia ordinaria, esta prueba no va a poder ser valorada, digamos. O podría ser valorada ya en una instancia excepcional. Es una prueba que, a criterio de la defensa, es de absoluta relevancia. Y, como bien lo dice el artículo 243, la prueba que no se admite será aquella que, digamos, a contrario sensu, dice que no se admitirá prueba que no se vincule directamente con el contenido de la impugnación. Y esta prueba se vincula estrechamente con el contenido de la impugnación. ¿De qué se trata? Nosotros habíamos ofrecido testimonios que están en el legajo fiscal, pero con el viejo sistema, es decir, en forma escrita. Una requisa vehicular y una acusación escrita. Esta prueba, esta es una parte, digamos, ¿no? Lo que se ha pedido es, como prueba, digamos, los testimonios de dos personas que luego fueron testigos en el juicio, que son los señores Droghetti y la señora Munch, que fueron testigos en el debate, y el señor juez la rechaza porque dice, rechaza en realidad todos los testimonios, dice que se pretendería una nueva valoración de los testimonios y no, dice, de su alcance o interpretación. Esto es lo que dice, que en realidad tampoco se entiende mucho en qué lo está fundamentando. Pero es erróneo esto, porque no estamos pidiendo una nueva valoración de estos testimonios. Lo que estamos es planteando la nulidad de esos testimonios. En realidad, lo que estamos planteando es que se excluyan los testimonios estos de Droghetti y Munch. Como antecedente quiero señalar que en la oportunidad del control de acusación, esta defensa hizo reserva de impugnar. Para ser breve, porque no se trata del fondo de la cuestión, pero nosotros planteamos que tanto Droghetti como Munch en realidad deberían haber sido imputados y que como imputados nunca podrían haber prestado testimonio.
justamente lo que esa nulidad se tiene que basar en lo que sucedió antes de esa audiencia de control de acusación, porque lo pudimos plantear ahí, no es que lo planteamos a partir del juicio. Entonces, los varios testimonios que realizan estos testigos, entre comillas lo digo, lo que hacen en realidad es demostrar que eran imputados, que tendría que haber sido imputados, y que en realidad lo que se está haciendo es subrepticiamente incorporar eventualmente coimputados o personas que tendrían que haber estado imputados que interesadamente descargan su responsabilidad en otros. Entonces, entiendo que no es, tampoco es una prueba que no tenga nada que ver con el juicio, digamos, sino que tiene que ver con una impugnación que ya se había hecho la reserva. Y para justamente sustentar esa nulidad, es importante no solo escuchar los testimonios que se dieron en el juicio, sino que es importante escuchar, leer los testimonios que hicieron durante la instrucción. Esto es lo que hemos pedido que se incorpore. Y que entendemos que es muy importante para plantear esa nulidad que los jueces puedan evaluar no solo lo que escuchan en el juicio, sino sus declaraciones anteriores y por qué nunca debió incorporarse al juicio esta prueba. Y de caer esta prueba, estos testimonios, entiendo que caerían otros actos procesales como el secuestro de armas y las indagatorias de dos de los imputados, Canales y Castillo, como está expresado en el recurso. También hemos pedido que se incorpore el acta de requisa escrita, porque también es una prueba de que había elementos, digamos, que lo vinculaban con el hecho a los que luego son tenidos como testigos. También ha sido rechazado esto. Y finalmente también hemos pedido que se incorpore la acusación escrita, porque la acusación escrita difiere de la acusación que se hizo en el control de acusación y es uno de los argumentos que nosotros utilizamos también para plantear la nulidad de estos testimonios. ¿Por qué? Porque en la acusación escrita se dice que estas personas llevaron y trajeron a los supuestos autores del hecho hasta el lugar. Luego, cuando se hace la acusación oralizada, dice, ellos no sabían que estaban llevando a los imputados al lugar. Lo cual, esa discordancia, digamos, también es un elemento que nos sirve para sustentar que en realidad lo que se hizo es poner a presuntos imputados como testigos para usarlos en contra de los derechos de mi asistido. Respecto de esta última, la acusación escrita, la acusación escrita que se hace con este nuevo sistema, directamente el juez no se expidió, no dijo nada. Es decir, además todos estos elementos escritos yo los incorporé al recurso, digamos, o sea, los ofrecí en copia al recurso, y entiendo que son absolutamente atinentes al planteo de fondo que se quiere hacer, que no hay ninguna razón para excluirlos, pero además el juez tampoco dio ninguna razón para excluirlos. Por otra parte, tampoco se hizo lugar a la incorporación también de un testimonio, en realidad son dos actas de testimonio escrito de Riquelme Añinir, que es una que en la audiencia ya pasa a ser testigo de oídas, es decir, durante en la instrucción, digamos, de la vieja instrucción, los testimonios de ella no hacen ninguna referencia a ningún móvil ni enemistad entre mi asistido y la persona que falleció. Cuando llega a la audiencia, como testigo de oídas, dice, yo escuché que esta persona tenía tal problema con esta otra. Lo cual sorprende a la defensa y que además, como estamos planteando, la nulidad de ese testimonio de oídas, porque además nos impide ofrecer algún tipo de contraprueba, lo que nosotros queremos que quede determinado en este recurso es que justamente que nos sorprendió que anteriormente esta persona no había dicho, inclusive a preguntas concretas, no había dicho nada respecto de una supuesta enemistad.
Entonces entendemos que es absolutamente atinente a este planteo de exclusión de este testimonio también que se incorpore los testimonios anteriores. Creo que hay mucha jurisprudencia y inclusive así lo señala Harfus respecto de lo que se trata de lo que es testimonios de oídas y de su debida exclusión. Lo que a la prueba que yo me refiero, digamos, es por supuesto acreditar que esta persona anteriormente nada había referido sobre esto y que es recién ahí donde surge esta cuestión. Evidentemente es de absoluta vinculación y utilidad que estén los testimonios anteriores. Respecto de, bueno, obviamente rige el principio de amplitud de la prueba. Entiendo que no es reparable posteriormente esta denegatoria de prueba y que esta parte había hecho la reserva específica respecto de esta nulidad en el control de acusación. Si realmente después hacemos una reserva y después no podemos ofrecer la prueba para sustanciar esa nulidad que se planteó, realmente se genera una situación de indefensión. Y además, en un contexto donde la resolución es totalmente infundada. Ustedes podrán verlo en el video de esa audiencia. Hago también reserva del caso federal a todo evento. Entiendo que si bien en principio las cuestiones de procesales, de derecho común y de prueba no son objeto de recurso extraordinario federal, lo cierto es que cuando se trata de cuestiones arbitrarias y que violan el derecho de defensa, conforme lo ha dicho la Procuración General en los autos Bianchi, también puede ser objeto de recurso extraordinario federal y hago la reserva del mismo. Razón por la cual lo que solicito es que en realidad la resolución impugnada se anule y se haga lugar a la prueba ofrecida por los fundamentos expuestos. Fiscal. Sí, en primer lugar, en cuanto a la admisibilidad, nada expresa el Código de Rito sobre, en este caso en particular, que no se pueda recurrir. Es un acto procesal importante porque no hay otra instancia, si bien podría haber sido revisado por un colegio de jueces, en este caso la defensa opta a hacerlo ante el Tribunal de Impugnación, con lo cual creo que está habilitada la vía para ingresar en la cuestión de fondo. Ahora bien, al momento de ingresar a la cuestión de fondo se advierten varias cuestiones. La primera de ellas es que hay una mala interpretación de una regla específica que la máxima taxatividad penal nos exige en la interpretación de las normas procesales en el artículo 182 del Código de Rito. El Código de Rito establece claramente cuáles son las reglas de incorporación por lectura en la etapa de juicio. Y establece que hay un solo caso que es el anticipo jurisdiccional de prueba. Después, ningún otro caso más. De hecho, termina diciendo, toda prueba que se pretenda introducir a juicio por su lectura no tendrá ningún valor. Y esto es aplicable a una etapa de revisión de esa etapa de juicio. La segunda cuestión que está planteando la defensa es el uso de las declaraciones previas. Y también taxativamente el Código en el artículo 186 estipula cómo es el uso de las declaraciones previas y dice que cuando sea necesario para demostrar o superar contradicciones, que es lo que parece sostener la defensa, fuera indispensable para ayudar la memoria del testigo perito, se podrá leer parte de las declaraciones previas prestadas. Se considera la declaración previa cualquier manifestación dada con anterioridad al juicio. Con lo cual lo que claramente estamos hablando es de una manifestación previa y este es el caso. Claro, pero en esta instancia nadie puede alegar su propia torpeza y es evidente de que si la defensa no utilizó la declaración previa en el contraexamen para marcar una contradicción de las que está diciendo hoy, mal puede pretenderlo hacerlo por vía de impugnación incorporando una declaración previa de manera escrita a una etapa revisoria.
con lo cual entiendo en principio que se debe rechazar el pedido de introducción de prueba escrita, de declaraciones previas de qué es lo que se trata, en una etapa de revisión cuando no fueron utilizadas correctamente, como lo indica la norma procesal, en la etapa de juicio, que es justamente marcar una contradicción, que es lo que quiere hacer la defensa. Y en tercer lugar, pareciera ser que el agravio quedaría subsanado por una formulación de cargos de la Fiscalía a este supuesto testigo. O sea, estoy escuchando que lo que pretende la defensa es que se formulen cargos a un testigo, digamos, que estratégicamente o no, la Fiscalía decidió incorporarlo como testigo y no como acusado. El mismo Código Procesal establece en el rito, si hay elementos suficientes, el fiscal debe haber entendido que no en esta oportunidad, aplicar incluso hasta un criterio de oportunidad. O sea, porque su participación fue menor. Con lo cual no hay ninguna veda o ningún obstáculo para que, evaluados los elementos que había, optar por incorporarlo como testigo y no como acusado en un hecho donde se ha probado una etapa de juicio que no tuvo una participación directa, sino un mero traslado, y fueron cuestiones que valoró el juicio en ese momento. Lo que sí tengo en claro es que estas contradicciones que presentaron los testigos, o que pudieron, o que dice la defensa que presentaron, es una nimiedad en realidad, la tendría que haber utilizado en la declaración previa en el juicio, y no pretender, ya finalizado el juicio, valorado por un tribunal popular, un tribunal de jurados, esta cuestión de credibilidad, pretenderla ahora solapadamente, de manera escritural, cuando está expresamente prohibido, incorporarla a una etapa de impugnación. Por lo tanto, entiendo de que la resolución adoptada por el doctor Markovetsky en este sentido está correctamente fundado, y la cuestión de fondo debe ser rechazada. ¿Quiere agregar algo, defensor? Sí. Los fundamentos de Markovetsky nada tienen que ver con los expresados por el señor fiscal, digamos. Sí. Repito, los fundamentos del doctor Markovetsky nada tienen que ver con los expresados por el señor fiscal. Cuando se incorpora estos testimonios, el planteo de nulidad ya se había hecho, lo cual no lo podía reeditar durante el juicio, porque justamente para eso se hace la reserva de impugnar. Y de ninguna manera se pedía la incorporación de testimonio escrito al juicio, porque iban a estar los testigos, no había ningún problema. Es decir, no se puede trasladar a lo que pasa en el juicio, que ya estaba resuelto en el control de acusación, de los cuales ahí en ese momento nosotros no podíamos hacer ningún planteo de nulidad en el juicio por jurado, un planteo de esos testimonios, sino que esta es la oportunidad de hacer ese planteo. Estas reglas de producción de prueba que hace referencia el señor fiscal tienen que ver con con el juicio, digamos, con la presencia de los testigos en el juicio. Pero nada tienen que ver con lo que es el recurso. Pero aparte no le interesa a esta defensa marcar contradicciones, porque, vuelvo a señalar, no se quiere una nueva valoración por las contradicciones que tienen los testimonios. Lo que se quiere es que se excluyan esos testimonios. Entonces, mal podríamos referirnos a contraexamen o lo que fuera, porque en realidad lo que estamos pidiendo no es un nuevo contraexamen, no es evidenciar las contradicciones, sino plantear una nulidad que lleve a excluir esta prueba del juicio que ya se llevó a cabo. Y en ese sentido tendrá una consecuencia respecto del veredicto y respecto de la sentencia. Es decir, vuelvo a reiterar, no tiene nada que ver con un testimonio común que uno quiere incorporar por escrito. De hecho, no se incorporó porque tampoco se pidió que se incorporara, porque sería un contrasentido ofrecer que se incorpore un testimonio escrito cuando lo que estamos pidiendo es que se anule ese testimonio. O sea que al juicio de ninguna manera vamos a pedir que se incorpore el testimonio escrito, ni tampoco lo relevante eran las contradicciones, sino que a lo que apunta la defensa es a excluir esos testimonios. Y como hicimos la reserva, lo que nosotros queremos es que con la prueba lo que se evidencia es que la nulidad tiene sustento. Esa es la razón en la que pedimos. Doctor Sommer, ¿quiere pedir alguna aclaración?
Sí, ahí lo estaba en mudo, ahora lo saqué. Una pregunta al impugnante, una precisión, que no sé si encuadra en los términos del 245, pero para contar con mayor información. Usted ya interpuso, por supuesto, la impugnación contra el veredicto popular que declaró culpable a su asistido. Sí. ¿Ya se celebró el juicio de cesura? Sí, el juicio de cesura ya está celebrado. Bien. Y lo que el petitorio, para procurar la relación entre la prueba rechazada Sí, no hay problema y el recurso de aclarar impugnación en los términos del 243 sí. y el 244, lo que le pregunto es, en esa impugnación ordinaria contra el veredicto popular y la sentencia de condena, usted peticiona, por lo que yo entiendo, usted quiere que se excluya esta prueba y procura que ese veredicto sea contrario a prueba. ¿Cuál es el agravio de fondo que se relacionaría con esta prueba que se ya incorporó, producida? El agravio sería que se declare, digamos, como se hizo la oportuna reserva y se había pedido en ese momento que no se incorpore esos testimonios, lo que nosotros estaríamos diciendo es que al valorarse en el veredicto esos testimonios que nunca debieran haberse incorporados, lo que sucedería es que se anularía el veredicto, o sea, se anularía estos testimonios, los actos procesales que son su consecuencia, ya que se obtuvieron otras pruebas a través de estos testimonios, y que en definitiva, en realidad consideramos que quedaría absolutamente sin sustento la acusación. Bien, entendí, gracias. También, para aclararme, porque es un caso novedoso, por lo menos en lo que a mi intervención en el Tribunal de Impugnación respecta. Usted pide que declaren dos testigos, Droghetti y Musch, que declararon durante el juicio, ¿correcto? No pedimos que declare, no. Ah, ok. Piden... Que se anule... No, Sí. Lo que nos requiere a nosotros es que admitamos como testigos... No, que se admita como testimonios los testimonios que prestaron. Exactamente, por las actas por escrito, para ser valoradas en conjunto con los testimonios que prestaron en el juicio y plantear así la nulidad. Eso. Esas actas fueron llevadas a cabo con el procedimiento anterior. Exactamente. ¿Ante quién? Ante el juez. Ante el juez de instrucción. Sí. Usted conocía la existencia de estas actas, obviamente. Sí. Pidió que sean incorporadas en la audiencia del 168 y no se le hizo lugar. No, yo planteé en ese momento, con el legajo en ese momento, introducción de esos me puso testimonios. exactamente, sí, me puso. Ajá. Y durante el juicio, ¿no los confrontó con las declaraciones anteriores que habían planteado? Sí, lo confronté, pero de todas maneras entiendo que para digamos, para que la prueba en conjunto sea digamos, lo más conveniente a la defensa, digamos, entiendo que no solamente se tiene que escuchar lo que dijeron en el juicio, sino las actas también anteriores que van a complementar, digamos, lo que sucedió en el juicio. Por supuesto que... Pero al confrontarlos durante el debate, Sí. ¿usted les hizo saber lo que habían declarado con anterioridad? Sí, pero yo no estoy buscando contradicciones. No estaba buscando contradicciones. Si estuviera buscando contradicciones, en realidad poco me serviría. Lo que estoy diciendo es que esas personas tienen calidad de imputados, que tenían que tener, si objetivamente la Fiscalía hubiera actuado... Con lo cual, el agravio, para resumirlo en términos bien sencillos, sería que se haya escuchado como testigos a personas que debieron haber sido imputadas. Exactamente, sí. Ahora, usted no pide que se reedite su testimonio, que sea nuevamente citado, sino que para determinar eso, exactamente, el Tribunal de Impugnación que resuelva la cuestión de fondo pueda tener acceso a las actas escritas. Exactamente. A su vez hay un tercer testigo, un testigo de oídas. Testigo de oídas, claro. Ahí el problema es de otra característica. Es una testigo que presta dos declaraciones donde en ningún momento primero hace referencia a esta supuesta enemistad. Y
también en el momento, además que habla de esta supuesta enemistad, lo hace por referencias de otras personas. Entonces, por un lado, ahí sí existe una contradicción, pero en realidad lo que estoy tratando de señalar es que nosotros no nos opusimos en su momento a la incorporación de ese testigo porque no había dicho nada respecto de esto. Entonces, recién cuando llega al juicio, hace referencia a que ella se enteró que habría una enemistad. Pero antes del juicio, ¿ustedes entrevistaron a ese testigo? Nosotros teníamos los dos testimonios de este testigo en sede policial, creo que fueron 3 testimonios, no sé si. Pero cuando ustedes prepararon su caso, ¿entrevistaron a este testigo? Si la fuimos a volver a entrevistar, sí. No, es una de las víctimas. No la fuimos a volver a entrevistar. En general, las víctimas no son fáciles de entrevistar previamente. Eso forma parte de la estrategia de la defensa. Sí. Nada impide que la entrevisten. No lo impide, pero en general las víctimas no quieren entrevistarse con la defensa. Bien. Con lo cual, en 2 palabras, ¿el agravio cuál es? El agravio es, la función de esa prueba, de esos antecedentes, es señalar que nosotros no teníamos, al momento del testimonio, no teníamos conocimiento de que iba a hacer referencia a esta cuestión, porque había sido específicamente preguntada, ¿conoce alguna enemistad? Y entonces ahí cambia, digamos, su testimonio, pero digamos, nosotros lo que queremos probar es que anteriormente a eso, nosotros no teníamos eso, por eso no nos opusimos a que se incorpore ese testimonio en esas condiciones. Ok, pero la testigo expresamente por escrito no dijo lo contrario. En todo caso, habría habido una omisión. No dijo que no tenía problemas anteriores. No lo dijo. Okay. No, la verdad que en este momento no puedo precisar si lo dijo o no. No lo puedo precisar en este momento. Y respecto de la requisa... Tiene que ver con lo mismo. Es una requisa del auto de estos 2 testigos, de los 2 primeros testigos, Munch y Droghetti. Sí. En esa requisa se encuentran elementos que se vinculan con el hecho. Entonces, si nosotros lo que queremos es decir, estas personas debieron ser imputadas y no ser fraudulentamente fijadas como testigos, que en eso discrepo con la Fiscalía en el sentido de que... Pero esta prueba, la requisa, ¿fue incorporada al juicio a través del testimonio de los policías que la llevaron a cabo? En ese caso sí, podríamos decir, sí. ¿Se llevó? Sí. Sí, eso sí. Con lo cual... Sí, se podría prescindir de esa. De esa prueba se podría prescindir con lo que sucedió en el juicio. No así de la acusación escrita porque, como yo lo señalo, varía. Bueno. Y tampoco se explica. ¿Alguna consulta más? Bueno, vamos a pasar a deliberar. Por razones obvias la deliberación la tenemos que hacer acá, así que les voy a pedir. Sí. Voy a pedir un pequeño favor. Yo dejo a la doctora Eloísa Müller, tengo una audiencia de formulación de cargos en Sí, no hay ningún problema. Bueno, disponemos de un cuarto intermedio y le pedimos por favor que nos dejen deliberar.